pues sin más, vamos a iniciar con el primer caso clínico de la tarde de hoy y acude a tu consulta a una mujer de 51 años de edad que viene para revisión porque está dentro de tamizaje para cáncer de mama. Ella se refiere completamente asintomática, no se ha notado nada extraño en ambos senos, no tiene nada diferente. Sus antecedentes heredofamiliares y personales patológicos son totalmente irrelevantes. De los ginecobstétricos, menarca a los 11 años, aún está arreglando la señora, gesta 1 para 1, a la exploración física, cardiopulmonar sin compromiso, ambas mamas péndulas, sin nódulos palpables, las axilas sin linfadenopatías. La mastografía actual que te trae ella, porque fue el método de tamizaje que le ofreciste, lo reportó el radiólogo como un BRAF 2. Ahora, con este resultado, ¿cuál es el riesgo de que las alteraciones encontradas en la mastografía sean de tipo maligno? Es decir, con este BRAF 2. A, 0%, B, un 2.24%, C, de un 3 a un 49%, o de un 50 a un 89%. ¿Ok? Entonces, voy a lanzar la primera pregunta. Recuerden votar en la encuesta. Tienen un minuto para contestar y, por favor, voten. Dos, uno y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Bueno, ahorita vamos a hablar acerca del sistema BRAF, pero la respuesta correcta solamente la tuvo el 32% de ustedes, porque un resultado de BRAF 2 se traduce con un riesgo del 0% que los cambios en mastografía tengan algún riesgo de probabilidad de malignidad, y esto lo veremos más adelante. Entonces, la clasificación BRAF, hay BRAF porque es Breast Imaging, es imagen de mamas, hay TRAF también para tiroides, incluso ya hasta hace poco se publicó PRAF, que es para próstata, pero bueno, BRAF es una forma de comunicación en el cual los radiólogos, después de hacer una tomografía y o un ultrasonido de tamizaje o incluso una resonancia, ellos reportan cuáles son las probabilidades de que las alteraciones en mama tengan probabilidad de tener cáncer, que sean cambios malignos. Entonces, esta clasificación es sencilla, sinceramente, va del 0 al 6. 0, tengan mucha precaución porque puede ser que en el examen nacional les reporten que la mastografía que se realizó a la paciente fue un BRAF 0 y tú dices, bueno, 0, entonces 0% probabilidades. No, 0% significa que el estudio no es concluyente. El radiólogo te está pidiendo que lo complementes con otro estudio de tamizaje. Por ejemplo, en el caso de que si hiciste una mastografía y te reportan un BRAF 0, lo más probable es que lo tengas que completar con un ultrasonido. A lo mejor tienes una paciente que por alguna razón iniciaste tamizaje antes de los 40 años. Bien sabes que antes de esta edad las mamas son bastante densas en la población joven. Entonces, usamos ultrasonido. Puede ser que el ultrasonido te lo reporten como un BRAF 0. Entonces, quiere decir que tal vez lo tengas que complementar. Generalmente es con una mastografía. Pero bueno, existe también resonancia magnética, PET-CT de mama o incluso tomosíntesis. Entonces, 0, no se vayan a confundir con eso.
Uno es una mastografía o un estudio de mama que es normal, es decir, 0% de probabilidades de cáncer, aunque esto es raro porque generalmente sí llegan a encontrar algunas alteraciones, sobre todo ya en la población que se encuentra dentro del tamizaje. El que les preguntamos en esta ocasión fue un BIRATS-2, que lo más probable es que tal vez la paciente haya tenido cambios fibroquísticos, a lo mejor tal vez un adenoma, pero nuevamente esto se traduce con 0% de posibilidad de cáncer. A estas pacientes que tienen BIRATS-1 y BIRATS-2, el tamizaje de repetición se lo hacemos al año, es decir, no lo tenemos que acortar, la mantenemos en un tamizaje que siga con el calendario al año o de acuerdo a nuestra institución. Las cosas se ponen interesantes cuando ya es un BIRATS-3. Aquí el radiólogo te está diciendo que probablemente los cambios que él está encontrando, ya sea porque son nódulos muy bien delimitados, redondos, no están espiculados, probablemente sean benignos, pero te recomienda que hagas el seguimiento no al año, sino dentro de 6 meses. De esta forma ya tendrá una forma de valorar, de poder comparar si existió cambio o no. Entonces, esto es lo importante y esto es lo que les van a preguntar, que quiere decir que en 6 meses le hagas un seguimiento, es un tiempo que se ajustó de acuerdo a un consenso y esto ya representa 2.24% de probabilidades de que esas lesiones sean malignas, pero es casi un 97.8% de que no. Ahora, 4 es un abanico. Hay A, hay B y hay C. Esto se dispara de que la posibilidad de que los hallazgos que haya encontrado el radiólogo tengan posibilidad de que sean malignos entre un 3 hasta un 94%. Por esto el 4 lo dividimos en A, B y C. A de 3 a 49, B de 50 a 89 y C de 90 a 94. 5 es alta sospecha de cáncer, más del 95% de probabilidades de que estas lesiones sean malignas. Entonces, como te dije, 1 y 2, manténlas en tamizaje normal. 3, manténla en tamizaje, pero repítele el estudio en 6 meses. 4 y 5 requieren biopsia. Ese paciente no te la puedes quedar, la tienes que mandar a biopsia porque lo más probable es que las lesiones sean malignas. Y un BIRATS-6 significa que ya sabes que el paciente tiene cáncer, es decir, los pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer de mama, en ocasiones después se hace un estudio complementario y se dice BIRATS-6, es porque el radiólogo ya sabía que la paciente tenía cáncer por un estudio de histopatología. Ok, entonces no se pongan tristes, recuerden, la finalidad de la tutoría de estas sesiones de casos clínicos es el hecho de equivocarse aquí para que el día de mañana en el examen nacional les venga un caso similar y no pierdan tiempo, contesten la respuesta adecuada rápidamente e inviertan tiempo en preguntas que a lo mejor desconocen o que tienen mayor grado de dificultad o que requieren mayor tiempo de procesamiento. ¿Ok? Entonces, aquí de su lado izquierdo de la pantalla, como pueden observar, miren esta lesión que está circunscrita, redonda, densa. El radiólogo lo da como un BIRATS-3, es decir, probablemente esto se trate de un fibroadenoma que ha crecido mucho, pero no está especulado, no tiene calcificaciones o gran cantidad de calcificaciones. Entonces el radiólogo te dice, oye, hazle una mastografía en 6 meses, tiene un riesgo de 2% de malignidad, pero 98% de que no. En cambio, compárenlo con la lesión de la derecha, en el cual ustedes pueden observar que es una lesión que no está redondeada, de hecho es espiculada, tiene varias microcalcificaciones. Esto traduce en un BIRATS-5 y quiere decir, recuerden, que este paciente tiene más de 95% de probabilidades de tener una neoplasia maligna, que esa lesión sea una neoplasia maligna, entonces requieres de una biopsia. Esa paciente manda la biopsia y así es como te va a venir en el caso clínico. Ok, no se pongan tristes, vamos con el segundo caso clínico de cáncer de mama.
Acude a consulta la hermana de la paciente, no, de 51 años de edad, que acude a revisión anual para tamizaje con cáncer de mama, es la misma paciente. La dictaron como BRATS 2. Cuando le explicas acerca del BRATS 2, esa es la continuación del caso anterior, la paciente no está conforme con lo que le ofreciste del tamizaje, es decir, ella quisiera saber si hay alguna forma en la que tú le pudieras ayudar a pronosticar si va a tener o no va a tener cáncer o si esas lesiones pueden convertirse en lesiones malignas, ¿no? No se queda conforme con la explicación que le dijiste, que tiene 0% de probabilidades de tener cáncer. Ella quisiera saber si hay alguna otra forma de poder determinar su riesgo para desarrollar cáncer. Investigas un poco más y resulta que su amiga de toda la vida acaba de ser diagnosticada con cáncer de mama, está muy ansiosa, le está ayudando en este proceso, pero sí está muy nerviosita sobre este incidente que acaba de ocurrir en alguien cercano a ella. Entonces, la pregunta es, el mejor siguiente paso en el manejo de esta paciente que te está preguntando si existe alguna otra forma, algo más que le puedas ofrecer, es A, que le indiques la autoexploración de ambas mamas de forma mensual y le explicas cómo hacerlo. B, le solicitas una resonancia magnética de ambas mamas. C, le calculas el modelo de Gale o de Guile. O D, solicitas un ultrasonido mamario bilateral para completar la mastografía. Entonces, es el caso clínico número 2. Tienen 1 minuto para contestar y por favor, voten. Tres, dos, uno, tiempo. Ok. Vamos a compartir los resultados. Bueno, aquí nos vamos a tardar un poquito más. Todos contestaron por lo menos alguna de las opciones, por lo menos tuvieron, no quedó ninguna en 0%, pero solamente el 30% de ustedes, es decir, un tercio, un poquito menos, tuvo la respuesta correcta. Lo que debes de hacer con esta paciente es calcular el modelo de Gale o modelo de Guile. Vamos a hablar de él más adelante. Voy a dejar de compartir los resultados y vamos a hacer una retroalimentación de por qué las otras opciones no son correctas y son distractores. Un porcentaje importante de ustedes habló acerca de la autoexploración de mamas mensual. Una cosa es lo que decimos a los medios, a nuestras pacientes en consulta, y otra cosa es basarnos acerca en la evidencia. Obviamente cáncer de mama, por ser uno de los tumores más frecuentes en mujeres, no solamente en México, sino a nivel mundial. Recuerda, hay mucha prevención, mucha concientización para las mujeres acerca de esta enfermedad. Incluso octubre, como bien sabes, se viste de rosa. Aquí en México los institutos nacionales se iluminan de rosa, la NFL utiliza rosa en sus colores, la Liga MX también lo hace para concientizar acerca de este problema, pero lamentablemente todos los estudios han demostrado que la autoexploración por parte de las pacientes no disminuye la mortalidad. Es decir, por alguna razón esto no es de forma adecuada, o sea, no logra impactar en la supervivencia de las pacientes. No quiero decir de que no le digas a la paciente que conozca sus pechos, que los vea y que cuando note alguna alteración, cambio de forma, secreción, cambio de coloración, no vaya a buscar consulta. Para nada estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que contestando en el examen nacional, seguramente el evaluador quiere saber y
preguntarte si tienes conocimiento acerca si hay un impacto de que las pacientes se realicen autoexploración. Lamentablemente, la respuesta es no. Obviamente, todos tenemos que conocer nuestro cuerpo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los pacientes varones que tienen cáncer de testículo. Les pedimos que conozcan el testículo remanente después de haber sido sometidos a la orquiectomía radical, pero no existe por evidencia que esto impacte en la supervivencia de las pacientes o en la detección más temprana. Obviamente, la autoexploración viene dentro de toda la parafernalia que es alrededor del cáncer de mama, la concientización de la enfermedad, pero lamentablemente esto no impacta en la mortalidad. Ahora, la opción B y C son más o menos similares en los distractores que si quieres tú complementar el estudio. El evaluador te está diciendo que el radiólogo lo dio como un BRATS-2, es decir, que encontró cambios que probablemente sean benignos, con 0% de probabilidad de malignizar y que la mantengas en el tamizaje anual o bianual en el cual tú tienes a la paciente. En ningún momento te está diciendo que es un BRATS-0, que entonces sí podríamos utilizar alguno de estos estudios complementarios, pero aquí el truco o más bien pues el distractor es el hecho de que no lo necesitas completar porque si no te hubieran puesto que es un BRATS 0. ¿Cuándo utilizamos resonancia magnética? De hecho, en la semana me escribieron algunos de ustedes sobre la resonancia magnética. ¿Cuándo lo utilizamos? Lo utilizamos sobre todo en las pacientes que tienen un riesgo elevado para desarrollar cáncer de mama, como son las pacientes con BRCA, y que iniciamos incluso los tamizajes 10 años antes de la familiar más cercana. Podemos incluso iniciarlos a partir de los 20, los 30 años de edad. Y la resonancia magnética es muy, muy sensible y nos da en ocasiones muchos falsos positivos. La resonancia magnética en patología mamaria, o no hablando específicamente de cáncer, es el estudio de elección para valorar la integridad de los implantes mamarios. Pero no estoy hablando de cáncer de mama, es decir, si en algún momento el cirujano sospecha que alguno de los implantes se rompió, el estudio más sensible, el de elección, aunque no hay un consenso en su totalidad, es la resonancia magnética. Eso es para los implantes mamarios. Pero el tamizaje para cáncer de mama en mujeres, aún con implantes mamarios, sigue siendo la mastografía. Por ahí seguramente te llegó correo de tus tías, de tu mamá, de que no dejaras que si tuvieras implantes, si te hiciera mastografía. Para nada, sigue siendo el estudio de elección para la mayoría de las pacientes. Una mastografía común y corriente, no se rompen los implantes, no se va a secretar ninguna sustancia, no hay que calmar mucho a estas pacientes. Y nuevamente el ultrasonido mamario bilateral no es la respuesta correcta porque tenemos un BRATS-2, no nos está pidiendo que lo complementemos y esto nos lo hubieran especificado con un BRATS-0. Pero bueno, ¿qué es el famoso, qué es el mentado modelo de Gale? El modelo de Gale es un modelo que se realizó, tiene ya más de 30 años que se inició y se ha ido actualizando poco a poco. Y es un modelo que inicialmente fue americano y estudió a una gran cantidad de mujeres de diferentes razas en los Estados Unidos y posteriormente ha sido validado por diferentes cohortes de pacientes en diversos países. El modelo de Gale, tú solamente tienes que saber cuáles son los componentes los cuales incluye, pero no te tienes que memorizar cuál es el riesgo que te provoque por cada uno de ellos. Es decir, tú vas a meterte en Google, pones el modelo de, ya no hicimos internet, nos metemos a Google, buscamos ahí prácticamente todo, pones modelo de Gale o Gale Model en inglés si lo prefieres, y te va a salir una calculadora más o menos similar a la que está aquí a la derecha. La que yo te estoy mostrando es la del vínculo que está en la parte inferior izquierda y te van a preguntar la edad de la mujer. Obviamente a mayor edad, mayor riesgo de tener cáncer de mama. Recuerda que si las mujeres llegan a la expectativa de vida de su país, por ejemplo, aquí en México es de 75 años, una de cada 9 mujeres tendrá cáncer de mama, pero llegando a esa edad. No hay que espantar a las mujeres de 30 a 20 años de que una de cada 9 jovencitas va a tener cáncer de mama. Es cuando las mujeres llegan a la expectativa de vida completa. Raza es mucho más, hay mayor incidencia de cáncer de mama en mujeres de raza negra y de raza caucásica, a diferencia de las mujeres de origen asiático o de origen latino o latinoamericanos. Tienen mayor incidencia de cáncer de mama.
Tal vez la paciente ya tenga biopsias previas o resultados, esto los vas a poner, esto te habla un poquito más de mayor riesgo, la edad en la cual inició su menstruación, a edad más temprana, mayor exposición a estrógenos y por ende mayor riesgo a desarrollar cáncer de mama. ¿Cuándo fue que su primera gesta? Obviamente que el hecho de tener gestas es un factor protector, sobre todo por la lactancia además, y la historia familiar si existe en la paciente tías, hermanas, primas, hijas que tengan cáncer de mama. Entonces, insisto, solamente tienes que identificar en qué consiste. Cada uno tiene un puntaje, son algoritmos que no tenemos por qué calcular ya porque estamos en una era moderna y lo que vas a hacer es meter los resultados y te va a decir cuánto es el riesgo de esta paciente. Si la paciente tiene un riesgo por encima de 1.7%, esa paciente tiene un riesgo aumentado a comparación de sus iguales de ese grupo de edad y son candidatas a que realices alguna maniobra de prevención, que son las que voy a hablar a continuación. La quimioprevención es de lo más antiguo que tenemos y no es más que dar medicamentos que disminuyen el riesgo de desarrollar cáncer de mama. ¿En quién lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer obviamente en las pacientes, lo tenemos que ofrecer, ya sea que la paciente lo acepte o no, en el modelo de Gale de más de 1.7%. Carcinoma lobulillar in situ. Recuerda que, de hecho, hay un grupo de patólogos los cuales ya quieren quitar este nombre de in situ, porque realmente no son lesiones, a diferencia, por ejemplo, en vejiga, que ya son preinvasoras. No, más bien un carcinoma in situ significa, es una alerta roja de que probablemente esta paciente desarrolle cáncer de mama, más que esa lesión sea la que vaya a romper la membrana basal. Pacientes con hiperplasia ductal atípica, pacientes obviamente con mutaciones de BRCA1 o BRCA2, y de estas últimas se hicieron muy famosas hace ya varios años porque la famosa actriz Angelina Jolie, ella es portadora, si mal no me equivoco, de BRCA1 y prefirió, en vez de hacer quimioprofilaxis, de los cuales vamos a hablar más adelante, prefirió hacerse una mastectomía bilateral con colocación de implantes y además oforectomía bilateral, porque recuerda que BRCA es riesgo de desarrollar síndrome hereditario de cáncer de mama y ovario. Esto es lo que podemos ofrecer en las pacientes que tienen BRCA1 y BRCA2. Para las pacientes que no quieran, que no sean BRCA, las pacientes, las demás, carcinoma lobulillar, hiperplasia o un Gale de más de 1.7%, podemos ofrecer medicamentos que disminuyen el riesgo de desarrollar carcinoma invasor en un 50%. Hasta el momento no existen tantos medicamentos que disminuyan el riesgo de forma tan importante como es la quimioprevención en cáncer de mama, la quimioprofilaxis. Y hay dos medicamentos que están autorizados, uno es el tamoxifeno y el otro es el raloxifeno. Recuerda que este tamoxifeno principalmente es el que más utilizamos. El tamoxifeno es un SERM, es un modulador de los receptores de estrógeno. Quiere decir que en mama actúa como un antagonista, pero en endometrio actúa como un agonista. Obviamente la paciente que tal vez, por ejemplo, esta paciente, si tiene un modelo de Gale de más de 1.7% y tú le hablas acerca de la quimioprevención, y quiera tomar tamoxifeno, obviamente tiene que estar enterada de los eventos adversos de estos medicamentos. Y el tamoxifeno, recuerda, es agonista a nivel endometrial, entonces puede provocar hiperplasia endometrial. Tienes que estarles dando seguimiento con ultrasonidos para ver el crecimiento de la capa endometrial, porque esto puede desencadenar en un carcinoma de endometrio. Y además, tamoxifeno, recuerda, también está asociado con eventos tromboembólicos. Obviamente, el riesgo es menor al 3% en la mayoría de las pacientes, pero sí tiene que estar muy consciente del hecho de que todos los medicamentos de la medicina alópata tienen que tener eventos adversos, porque si no, no estaríamos aquí reunidos. Para que tenga algún tipo de función, tenemos que valorar riesgo-beneficio de cada uno de ellos. Pero bueno, si no conocías el modelo de Gale, ya lo conoces, nos sirve para la quimioprevención. Existen por lo menos 4 indicaciones en las cuales puedes dar quimioprevención y disminuyen en 50% en las pacientes en las cuales está indicado iniciar estos tratamientos el riesgo de desarrollar cáncer de mama invasor. Bueno, vamos con la pregunta número 3.
Acude a la consulta una paciente con reciente diagnóstico de cáncer de mama. Esta ya es otra paciente. Le hicieron biopsia de un nódulo mamario sospechoso porque tenía una mastografía con un BRAF 4C. Recuerda, más del 95% de probabilidades de cáncer de mama. Te entrega a ella los resultados de patología en el cual se confirma que ese nódulo es un carcinoma ductal infiltrante moderadamente diferenciado. Trae otras cosas, el reporte de patología, y en otra hoja atrás trae el reporte de inmunohistoquímica, que es muy importante para que podamos planear el tratamiento de las pacientes. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los marcadores de inmunohistoquímica que probablemente vengan reportados por el anatomopatólogo? A, ER2, Ki67 y PAM50. B, receptores hormonales Ki67 y EndoPredict. C, receptores hormonales ER2 y Ki67. O D, ER2, Ki67 y MammaPrint extendido. Es la pregunta número 3. Voy a lanzar la votación. Recuerden, tienen un minuto para contestar y por favor, voten. Dos, uno, tiempo. Excelente, muy bien. El 81% de ustedes tuvo la respuesta correcta, pero sí llama la atención el hecho de que por lo menos escogieron alguno de los distractores. Pero el 81% de ustedes tuvo la respuesta correcta. Los marcadores de inmunohistoquímica que por lo menos necesitamos los oncólogos para poder normar el tratamiento, porque también los patólogos utilizan otros como ecaderinas, algunas citoqueratinas, que es parte del protocolo que les pide el Colegio Americano de Patólogos. Los que necesitamos son 3: receptores hormonales, el HER2 o ER2 y el Ki67. Esto va a ser muy importante porque con esto podemos normar el tratamiento de las pacientes tanto con enfermedad localizada como enfermedad metastásica. Y ahora, ¿pero qué es la inmunohistoquímica? Entonces, la inmunohistoquímica simplemente es una reacción con anticuerpos marcados y cada laboratorio determina cuál va a ser el color de la positividad de estos anticuerpos. Generalmente en México, a tu lado derecho, puedes ver receptores hormonales, arriba los de estrógenos, abajo los de progesterona. En México es de color café, pero hay países en los cuales es rojo, hay países en los cuales es verde. Esto es totalmente irrelevante, simplemente que conozcas el hecho de que si es cafecito, quiere decir que es positivo. Entonces, tenemos que evaluar los receptores hormonales, estrógenos y progesterona. Recuerda que sé que a lo mejor te da estrés postraumático, pero en tu libro de fisiología de Guyton menciona que los receptores de endocrinos, principalmente de estrógenos y progesterona, se encuentran intranucleares. Entonces, eso es lo que más se va a teñir de la célula. Estás viendo a tu lado derecho de la imagen las células que expresan receptores de estrógenos y de progesterona. Se considera positivo si es más del 1%. Así lo tiene el Colegio Americano de Patólogos y recuerda, medimos estrógeno y progesterona. También medimos, y esto lo aprendimos a la mala, el HER2. El HER2 es un receptor que está en la superficie de las células y en las células de cáncer de mama, están en la superficie. Recuerda que de hormonales van a estar en el núcleo, el HER2 va a estar en la superficie y se va a considerar positivo si es más del 10% de los campos de las células y con una fuerte intensidad, es decir, 3 cruces. El ER2 lo conocimos porque las pacientes en los 60s, en los 70s,
que curábamos aparentemente de cáncer de mama, regresaban años después convulsionando al servicio de urgencias porque tenían recurrencia a nivel del sistema nervioso central. Entonces se logró identificar esta proteína, el HER2, y lo que hicimos fue sintetizar un anticuerpo monoclonal, el cual bloquea este receptor, evita la señalización, porque hasta el día de hoy no sabemos cuál es el ligando que se une al receptor de HER2, pero sabemos que si lo bloqueamos, mejoramos el pronóstico de las pacientes y evitamos el hecho de que hagan progresión en sistema nervioso central. Receptores hormonales, si te lo llegan a preguntar, estas pacientes, si llegan a recurrir, las pacientes que tienen sobreexpresión de receptores hormonales recurren a hueso. Y por último, el Ki67, así Ki, no cae, Ki, así como el de Goku, el Ki67 simplemente es un índice de proliferación celular, es decir, va a pintar más porque las células están reproduciendo más, que es característico del cáncer, pero te hablará acerca de que si es un tumor con mayor tasa de replicación o menor. Cada hospital tiene su punto de corte, por lo menos aquí en el sur de la Ciudad de México es del 15%, en los Estados Unidos, en la parte sureña de este país, es del 20%. Y esto le hablará al oncólogo si es un tumor que tiene una alta tasa de replicación o no lo es. Entonces, estos son los tres anticuerpos, estos son los tres marcadores de inmunohistoquímica que te tienes que saber y que te tiene que reportar el patólogo, porque con esto podemos planear el tratamiento de los pacientes, sobre todo inicialmente y a largo plazo. Bueno, vamos con la penúltima pregunta de la tarde de hoy. Es una mujer de 58 años de edad. Tiene diagnóstico de carcinoma de mama derecha localizado, recientemente diagnosticado. Su historia familiar, personales y no patológicos, totalmente irrelevante. Tiene menarca a los 12. Su última regla fue hace 3 años. Gesta 2, tuvo 2 cesáreas, nunca se ha realizado citología cervical, nunca se ha realizado una mastografía de tamizaje. A la exploración física tiene un nódulo mamario de 4x4 en el cuadrante superexterno de la mama derecha y la axila no tiene adenopatías palpables. Tú le tocas la axila y por más que le tocas, no tiene ganglios palpables. La biopsia del nódulo mamario confirmó que es un carcinoma ductal invasor. El reporte de inmunohistoquímica está pendiente, ya cerraron el laboratorio, mañana probablemente te lo puedan dar. Le haces estudios de extensión y no tiene enfermedad metastásica, entonces corroboras que esta paciente puede ser candidata a que iniciemos tratamiento con cirugía inicialmente, ya sea una cuadrantectomía o una mastectomía radical. Ahora, la pregunta es, para el manejo de la axila ipsilateral, es decir, del lado derecho donde tiene el tumor, que no palpas ganglios, ¿cuál sería el mejor paso o el mejor manejo en el tratamiento de esta paciente? A, le hacemos una disección ganglionar axilar completa. B, le hacemos una disección axilar conservadora. C, preoperatoriamente le aplicamos peritumoral alrededor del tumor un radiofármaco indio 111. O D, le aplicamos ya en cirugía intraoperatoriamente en el lecho axilar azul de metileno. Es la pregunta número 4. Perdón, no había dejado de compartir la encuesta. Tienen 1 minuto para poder contestar y por favor, voten.
2, 1 y tiempo. Vamos a compartir los resultados. Esta pregunta, sinceramente, sí tiene algo, no quiero decir trampa, pero sí tiene algo algo que fue un distractor que me parece que fue con lo que la mayoría de ustedes se fue. La respuesta correcta solamente lo tuvo el 8% de los que contestaron, y es que preoperatoriamente les tenemos que aplicar a esta pacientita Indio 111, que es un radiofármaco, y no aplicarle azul de metileno en el lecho axilar. Y ahorita vamos a explicar por qué. Así que no se pongan tristes, recuerden, la idea es equivocarse aquí para que en el examen nacional todas las preguntas de cáncer de mama las tengan 100% correctas. Todos contestaron además, por lo menos alguno de los distractores. Recuerda de que siempre con cáncer de mama localizado, siempre te tienes que preguntar qué vas a hacer con la axila. ¿Qué es lo que vas a hacer con la axila de esta paciente? Entonces, de forma general, si la paciente con un cáncer de mama sospechoso tiene ganglios palpables en axila, que recuerda que es el primer relevo ganglionar, si tú los puedes palpar, de hecho eso está en el TNM, si no me crees, revísalo después, hay un TNM clínico incluso para mama. Si tú los puedes palpar, la respuesta que tienes que poner en el examen nacional es A, hacer una disección ganglionar axilar completa. ¿Por qué? Porque lo más probable es de que ese tumor ya tuvo la capacidad de emitir metástasis ganglionares, y el primer relevo que las va a atrapar va a ser el relevo de los ganglios axilares. Entonces, ten mucha precaución. Solamente si los palpas, entonces tienes que ir directamente a una disección axilar ganglionar completa. Obviamente, esto tiene varias repercusiones en las pacientes. Puedes provocar linfedema, que van a necesitar ir a fisioterapia. Seguramente conoces a alguien en tu colonia o algún familiar que tuvo que utilizar una manga porque hacen un linfedema bastante importante, y que por razones estéticas e incluso de movimiento les puede molestar mucho y pueden quedar con algo de problema en el movimiento, en los movimientos de abducción y aducción del hombro ipsilateral. Antes a todas las mujeres les quitábamos los ganglios. Actualmente nos dimos cuenta desde hace ya bastantes años que tal vez no es la mejor forma de proceder hacerlo en todas. Pero si en el examen nacional te dicen que es una axila en la cual puedes palpar los ganglios, eso sí o sí, por lo menos para el examen nacional, se tienen que ir todos esos ganglios, porque lo más probable es que esa paciente tenga ahí los ganglios estén infiltrados con cáncer de mama, con células cancerosas. La disección ganglionar axilar conservadora, eso no existe, no está escrito, era un distractor. Y aquí me parece que el distractor más importante con el que todos se fueron, la mayoría, fue el azul de metileno. El azul de lo que vamos a hacer en este momento es hablar acerca de qué hacemos con la axila, la cual no puedes no palpas ganglios. Ya vimos que en la que palpas ganglios se tienen que ir esos ganglios, los tienes que hacer una disección axilar completa, es la respuesta A. Pero, ¿qué es lo que hacemos con una axila que clínicamente no tiene nada? Lo que hacemos en el momento de quirófano es hacer algo que se conoce como ganglio centinela. El ganglio centinela, recuerda que el centinela es un vigía, es el primer vigía en una formación de castillos, etcétera. Es el primer relevo ganglionar. La única forma en la cual tú lo puedas detectar, porque no es palpable, es el hecho de que tú lo marques. Y lo marques ya sea mediante tinción, como azul de metileno, o lo marques con radiofármacos de medicina nuclear. Utilizamos indio o renio específicamente. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que quede un poquito más claro. Lo que hacen, recuerda, entonces, el ganglio centinela, el primer relevo, solo se hace en axila negativa, en axila que clínicamente no tiene ganglios palpables. No tiene ninguna razón de ser hacerlo en una axila en la cual clínicamente ya puedes palpar los ganglios, porque eso se tiene que ir, tienes que quitar esos ganglios. Entonces, lo que hacemos es inyectar la zona peritumoral, no el lecho, que esa era, me voy a regresar, que ese era aquí, dice que en el lecho axilar, eso no se hace en el tumor, porque tú quieres investigar cuál es el primer relevo ganglionar, cuál es el ganglio centinela. Entonces, si vas a utilizar renio o indio, se aplica generalmente 1 hora antes alrededor del tumor.
Entonces, cuando llegas a la cirugía, abres axila y utilizas un tracer, un radiotrazador, así como así como esos en el que emite los rayos gamma, ves en la axila dónde está emitiendo eso y eso te lo traes. Obviamente, y lo he dicho varias veces, en el néter los ganglios se ven verdes, las arterias se ven rojas, las venas azules, ¿no? Pero en el momento que estás en la axila, sobre todo los que se quieren dedicar a las especialidades quirúrgicas, solamente vas a ver amarillo y rojo. Entonces, con tu sonda nuclear, con tu tracer, ves dónde tiene mayor captación de los rayos gamma que están emitiendo estos radiofármacos y te traes ese pedazo. Y puede ser que te traigas uno, te traigas dos, te traigas tres ganglios. Eso lo vas a mandar a patología. Ahora, con azul de metileno, ¿cómo funciona? Azul de metileno, esto con radiofármaco lo tenemos que hacer 1 hora antes de la cirugía para que se impregne bien la axila. Con azul de metileno lo hacemos intraoperatoriamente, nuevamente alrededor de la tumoración, que se puede palpar, lo marcamos con azul de metileno, pero en cirugía abrimos axila, tenemos que dar un masaje aproximadamente de unos 5 o 10 minutos y se va a ir pintando nuevamente dónde está el primer relevo ganglionar. Entonces, recuerda, radiofármaco lo hacemos 1 hora antes, azul de metileno lo hacemos intraoperatoriamente, pero lo hacemos alrededor del tumor, la inyección de estos marcadores, no lo hacemos en el lecho axilar. Entonces, te traes eso, ya sea mediante radiofármacos o mediante azul de metileno, y lo mandas al patólogo. Vas a hacer un estudio transoperatorio. El patólogo, con diferentes cortes, lo va a congelar en su criostato con nitro y va a observar si existen o no existen células malignas. Si el patólogo te dice que hay células malignas, entonces la respuesta correcta para el examen nacional y para pregrado y primer nivel de atención es: vamos a hacer disección ganglionar axilar completa, ¿ok? Entonces, si el patólogo te dice en el transoperatorio que tu ganglio centinela es positivo, te tienes que traer todos los ganglios de la axila, aún así que no los hayas podido palpar clínicamente, porque se intuye que entonces ya hay infiltración de las células cancerosas en estos ganglios axilares. Si por otra parte el patólogo te dice, no hay, los ganglios son negativos, no hay células malignas, cierras axila, ya no haces la disección ganglionar y le ahorras a la paciente los problemas del linfedema, celulitis y problemas en los movimientos del hombro, ¿ok? Entonces, muy importante, ganglio centinela, solo lo hacemos en axila negativa, podemos utilizar radiofármacos, podemos utilizar azul de metileno, se inyectan de forma alrededor del tumor, peritumoral, los radiofármacos 1 hora, azul de metileno lo hacemos intraoperatoriamente. De hecho, en las curvas de aprendizaje es mucho más fácil con radiofármacos que con azul de metileno, pero la ventaja del azul de metileno es que es extremadamente barato y mandas este estudio a transoperatorio. Si el patólogo te dice que tiene células malignas, haces una disección ganglionar completa. Si el patólogo te dice que está limpio, que no tiene células cancerosas, entonces cierras axila, porque le hayas quitado este ganglio, 2 ganglios, esto no se va a traducir en una disección ganglionar completa que le condiciona a las pacientes linfedema, celulitis y problemas en la movilidad de la extremidad superior. Entonces, eso tiene que quedar muy, muy claro, sobre todo para el examen nacional. Si posteriormente tienes mayor curiosidad acerca del tratamiento y del papel actual del ganglio centinela, te darás cuenta que hay algunos estudios que ya lo han puesto en controversia, porque existen ya, esto ya es aparte, han puesto que ya tenemos radioterapia mucho más efectiva, tenemos tratamientos sistémicos de quimioterapia más efectivos que podrían esterilizar los ganglios y no sea necesario, pues, hacer una disección ganglionar. Pero esto ya está sucediendo en unos 5 a 10 años. Probablemente la técnica del ganglio centinela solamente nos dé factores pronósticos, pero en unos 5 o 10 años probablemente ya no les hagamos a las pacientes disección ganglionar a las pacientes que tienen ganglio centinela positivo. Pero esto es para el futuro, para fines del examen nacional, ya sabes qué contestar. Acude a tu consulta de oncología una paciente de 44 años de edad. Lee por favor, o sea, ya sé que estás viendo la imagen, es imposible no verla, pero recuerda leer lo que te está dando el evaluador. Viene porque tiene dolor y enrojecimiento de la mama derecha. Se ha aplicado las cremas de las tías, las cremas de las vecinas, esteroides incluso, y no han notado mejoría, curiosamente, de los síntomas.
Su historia clínica, irrelevante en la mayoría de las cosas, ginecobstétricos, menarca 11, gesta 1 para 1. Tuvo una citología cervical hace un año, y el cual fue normal. Nunca se ha hecho una mastografía de tamizaje. Ya viene con una tomografía, ella se adelantó, se hizo una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, no hay datos de extensión de la enfermedad y un gamagrama óseo que tampoco reporta lesiones óseas. Tú ves esta imagen y lo primero que se tiene que venirte a la cabeza es un carcinoma inflamatorio de mama. Y esto no es tanto por el hecho de que la mama tenga un proceso infeccioso, no, sino que es tanta la carga tumoral que han ocluido los vasos linfáticos de la piel y da esta apariencia de inflamación aguda, pero la paciente no está sufriendo un proceso infeccioso, simplemente así se llama, carcinoma inflamatorio, pero más bien son los ganglios, los vasos linfáticos se han ido tapando por la gran carga tumoral que tiene la paciente. Entonces, tú sospechas que esta paciente tiene un carcinoma inflamatorio de mama. Por favor, no sospeches en una mastitis tuberculosa. Puede ser una mastitis inflamatoria, puede ser, pero la paciente, lo primero que tienes que descartar tú, tu primera obligación es que no tenga un carcinoma inflamatorio de mama, pero lo más probable es de que tengas razón. Ante esto, ¿cuál es el orden adecuado en la secuencia de tratamiento posterior a la toma de biopsia? Porque lo tenemos que corroborar. Carcinoma inflamatorio de mama es un diagnóstico muchas veces clínico porque es muy aparente, pero lo corroboramos con una biopsia porque recuerda, en oncología, the tissue is the issue, no meat, no treat. Le hacemos una mastectomía radical modificada primero, después le damos quimioterapia y radioterapia adyuvante en ese orden. B, le damos quimioterapia neoadyuvante, es decir, antes de un tratamiento definitivo. Luego le hacemos una mastectomía radical modificada y luego le hacemos una radioterapia y le damos radioterapia adyuvante. C, una mastectomía radical modificada, le damos después radioterapia y al último quimio. O D, le damos quimioterapia neoadyuvante, después le damos radioterapia adyuvante y después lo completamos con una mastectomía radical modificada. Es el caso clínico número 5. Tienen 1 minuto para contestar y por favor voten. Cuatro, 3, 2, 1 y tiempo. Muy bien. Como pueden observar, la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta, que es a esta paciente darle quimioterapia no adyuvante, después la operamos y tiene que ser una mastectomía radical y no puede ser una cuadrantectomía o una mastectomía conservadora o tumorectomía, no puede hacerse, se tiene que ir toda la glándula mamaria y posteriormente consolidamos con radioterapia adyuvante. Todos los demás solamente son distractores, solamente son cambios en la forma de administrar los medicamentos, pero en cáncer de mama, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, el único en el cual importa el orden es en carcinoma de mama tipo inflamatorio. Primero les tienes que dar quimioterapia, después las operas y posteriormente lo consolidas con radioterapia adyuvante. No las operas antes, las operas primero, o le das radioterapia primero, no, siempre tiene que seguir este orden y es de los pocos escenarios en cáncer de mama en el cual el orden de los factores sí altera el producto. Te tienes que aprender esto porque si te van a preguntar algo de carcinoma inflamatorio de mama, es esta pregunta y sobre cómo se puede hacer el diagnóstico. Pero bueno, entonces, de forma general, no te van a preguntar cosas muy detalladas como
qué tipo de quimioterapia le vas a dar a la paciente, o cuántas sesiones de radioterapia, o cuántos grays. No, tienes que conocer a grandes rasgos cómo es el tratamiento de cáncer de mama. Y en la última parte de esta tabla puedes observar carcinoma inflamatorio, en el cual el orden del tratamiento es totalmente vital. Y esto lo aprendimos a la mala. En oncología muchas cosas las hacemos o las dejamos de hacer porque alguno de los pacientes se murió. Recuerda, le das quimioterapia primero, después le tienes que quitar toda la mama. No vayas a seleccionar la opción que dice cuadrantectomía o cirugía conservadora, yéndote tal vez con el hecho, pues le van a dar radio, entonces radio más cuadrantectomía es igual a mastectomía radical. No, en carcinoma inflamatorio de mama se tiene que ir la mama por completo. Y por último, le vas a dar radioterapia adyuvante en todo el lecho mamario que quedó. Yéndonos a situaciones un poquito menos avanzadas, el carcinoma ductal in situ, recuerda que ya va a cambiar nombre, es una lesión que te habla de que probablemente la paciente vaya a desarrollar cáncer de mama, a diferencia, por ejemplo, de urotelial, que siempre te habla de que es una lesión preinvasora. Aquí en el carcinoma ductal in situ hay que quitarlo. Le tienes que dar radioterapia, algunos estudios dicen que ya no, y lo vas a tratar con una quimioprofilaxis más que un tratamiento adyuvante. Le vas a dar quimioprofilaxis con tamoxifeno, o si es una paciente posmenopáusica, le vas a dar inhibidores de aromatasa. En ocasiones, seguramente tú lo has visto en tus servicios o en los casos clínicos, a veces primero le damos quimioterapia a las pacientes o a veces las operamos primero y luego les damos quimioterapia. Hay pacientes a las cuales no les damos quimioterapia. Entonces, de forma general, si el tumor mide menos de 2 centímetros y no tiene ganglios axilares positivos, es decir, no los puedes palpar, e incluso hiciste el ganglio centinela y siguen siendo negativos, probablemente estas pacientes solamente vayan a necesitar cirugía. Por eso te pongo en número 2, valorar si requiere quimioterapia o radioterapia adyuvante. En ocasiones con estas pacientes lo que hacemos es solicitar estudios, los cuales hacen modificaciones que buscan ciertas alteraciones genéticas y le predicen al oncólogo cuál es el riesgo de que con quimioterapia y sin quimioterapia, esta paciente vuelva a tener recurrencia de la enfermedad. Pero de forma general, tumores de menos de 2 centímetros, ganglios negativos, generalmente esas pacientes solamente las operamos y valoramos si le vamos a dar algo adyuvante. Pero el tratamiento de base siempre es quitar la tumoración, ya sea mediante una mastectomía o una cuadrantectomía. Si el tumor mide más de 2 centímetros, tiene gran cantidad de ganglios positivos que puedes palpar o tiene infiltración a piel, pero no cumple las características que definen un carcinoma inflamatorio de mama, generalmente a estas pacientes tratamos de reducir el tumor y le damos primero quimioterapia. Y hablo que generalmente, pero va a depender mucho de cómo se maneja el grupo oncológico, pero si le das quimio primero o la operas primero y luego le das el que no hiciste al inicio, aquí no importa, aquí sí el orden de los factores no altera el producto. En el único en el cual te tienes que quedar muy claro que sí tiene que seguir un orden adecuado y específico es en carcinoma inflamatorio de mama. Estos pacientes del tercer renglón generalmente sí van a recibir algún tipo de quimioterapia neoadyuvante. No es necesario que te sepas cuáles son los esquemas. Hay basados en antraciclinas, basados en taxanos, pero eso va mucho más allá de la necesidad del conocimiento para el examen nacional y valorar si la paciente requiere o no radioterapia adyuvante. Bueno, pues muchísimas gracias por haberse conectado la noche de hoy.